En esta ocasión vamos a hablar de la reacción en cadena de la polimerasa para ver sus dos formatos, la PCR que llamamos convencional y la PCR en tiempo real. Bueno, la reacción en cadena de polimerasa, que es una técnica que ya eh, muchos conocemos, pero bueno, no está de más refrescar el principio de esta reacción, que sería la base para las técnicas moleculares que se están aplicando para el diagnóstico de virus respiratorios, del virus de la gripe y del COVID-19. La reacción en cadena de polimerasa está basada en el principio de la desnaturalización del ADN, que si es llevado a temperatura, como en este caso 94 grados, como en este ejemplo, se desnaturaliza, o sea que se separan sus dos hebras, y la propiedad que tiene el ADN de renaturalizarse, o sea que estas dos hebras se vuelvan a unir en el mismo lugar, al bajar la temperatura es lo que permitió, digamos, realizar esta técnica que revolucionó las técnicas de biología molecular. Entonces la cadena, cuando se desnaturaliza, nosotros tenemos que agregar iniciadores, primer o cebadores, esos nombres tienen, a una pequeña secuencia de nucleótidos, muy corta, que se va a unir en una zona que ya debo previamente conocer. Esa secuencia, esa pequeña secuencia la debo conocer para construir estos primers. Estos iniciadores, si yo desciendo la temperatura, se van a unir si encuentran la región homóloga. Hay dos, uno para cada cadena, la región 5' y la región 3'. Estos se llaman iniciadores porque inician la polimerización de la cadena de DNA. Son necesarios para la acción de la ADN polimerasa. La ADN polimerasa no va a copiar si no encuentra una región parcialmente doble cadena. Entonces, una vez que se unen los primers, luego a la temperatura de trabajo de la DNA polimerasa, se va a copiar, se van a hacer copias de la cadena. Desde el primer y se van a extender, quizá más allá de este fragmento. Pero como yo nuevamente luego inicio un ciclo de desnaturalización, ese otro extremo que no tiene primer en cada una de las cadenas se va a frenar. Y en el próximo ciclo de temperatura, o sea que lo que yo repito son ciclos de temperatura de la misma temperatura y la misma cantidad de tiempo, lo voy a repetir 30 o 40 veces, dependiendo del tipo de reacción, y esto va a llevar a la amplificación exponencial de la cadena inicial de ADN, en el caso de que en nuestra muestra se encuentre el ADN que estamos buscando, ¿sí? O sea que se unan los primers que hemos diseñado con una secuencia específica. Esto es siempre ADN. Ahora, ¿qué pasa cuando yo trabajo con ARN? O, por ejemplo, para el caso de los virus que tienen genoma RNA o ARN. Debo hacer previamente una retrotranscripción de ese RNA, pasarlo a DNA para luego hacer la PCR. Esto es lo que se denomina RT-PCR por retrotranscripción.
Así lo vamos a encontrar. La reacción en cadena de polimerasa, por lo tanto, para realizar estos ciclos de temperatura, nuestros tubos van a ir colocados acá o acá en una base térmica. Y este aparato lo que va a realizar es un ciclado térmico. Tiene un programa que me va a permitir fijar la cantidad de ciclos que yo quiero realizar y se realiza solo. Una vez que yo extraje el ácido nucleico de la muestra del paciente y agregué al tubo que tiene toda la mezcla de reacción, que va a ser la de, como dijimos, si vamos a hacer retrotranscripción tiene que haber una transcriptasa, para la PCR tiene que estar la DNA polimerasa, los buffers adecuados para estas enzimas, los nucleótidos necesarios, en cantidad suficiente, los primers o los iniciadores, digamos, o primers en cantidad suficiente, para realizar esta reacción. La retrotranscriptasa también va a convertir RNA en DNA usando los mismos primers que yo utilizo para la PCR. Una vez que termina este termociclado, esta PCR convencional también se denomina de punto final. Entonces, yo lo que voy a necesitar hacer, una vez que se termine el ciclado, es buscar en esos tubitos de reacción, a donde yo agregué los reactivos más el ácido nucleico extraído de la muestra, tengo que buscar si se ha formado un fragmento del tamaño que va a estar definido previamente de acuerdo a la distancia entre los dos primers. Yo ya sé que si hay un fragmento tiene que tener cierto tamaño, pero lo tengo que buscar. Para buscar este fragmento, una de las formas más usadas es una corrida electroforética en un gel de agarosa. También se pueden hacer en geles de poliacrílico. Entonces, yo en una cuba electroforética que tiene un buffer adecuado para la corrida, voy a realizar un gel de agarosa y que va a tener pocillitos, va a tener estos pequeños pocillos que se elaboran al polimerizar el gel, calentando la garosa diluida en el buffer de corrida, en el mismo buffer que se usa para la corrida, y luego la dejamos enfriar en esta base de acrílico, y allí es donde vamos a cargar el ADN en este caso que vemos allí un color azul, es porque tiene un colorante que me permite ver el frente de corrida, y también tiene glicerol porque como esto va sumergido en el buffer, el glicerol lo que hace es que toda la muestra se vaya al fondo del pocillo. Y luego de la corrida, lo que voy a hacer es teñir el ADN con algún compuesto que pueda fluorescer ante la presencia de luz ultravioleta. En este caso hay varios compuestos, es lo que vamos a ver. Lo que se hace siempre es en una de las calles de corrida, en uno de los pocillos, se carga un control de peso molecular, que ahí ven varias bandas que cada una representa un peso molecular. Y luego se cargan las muestras problemas y uno de los controles que se tiene es el control de reactivos, que serían todos los reactivos, y en vez de agregar el ácido nucleico yo le agrego la misma cantidad de agua bidestilada estéril para PCR. Y luego voy a observar si ese control es negativo, me indica que no están contaminados los reactivos y puedo ver qué pasó con cada una de las muestras. Cuando tengo un fragmento, bueno, ese fragmento tiene que corresponder a lo que yo
utilice la PCR para ser válido. Entonces, de esta forma yo puedo terminar si tengo o no el fragmento. Bueno, la otra forma es la de PCR, es la PCR en tiempo real, que cuando yo hago para RNA también se pone RT-PCR. Acá se hace el mismo termociclado que vimos en la PCR anterior, aunque en PCR en tiempo real se utilizan dos ciclos de temperatura, uno de 95 y otro de 55, alrededor de 55 grados centígrados. Los tiempos varían de acuerdo a la estandarización. En el tiempo real también hago ciclos de temperatura, con la diferencia de que en cada ciclo yo necesito hacer un monitoreo de la reacción. Para monitorear la reacción de ADN puedo agregar algunos compuestos que se unen al ADN, o también puedo utilizar un sistema que se denomina TACMAN, que con la utilización de los dos primers de la misma forma que utilizamos en la PCR convencional, más una sonda, que es otro fragmento de ADN complementario, que tiene que ser complementario al ADN que yo conozco y que quiero amplificar, en una zona intermedia entre los dos primers. Esa sonda va a estar marcada por un reportero, un compuesto que se denomina reporter o reportero, que es un compuesto que produce una emisión de fluorescencia a una determinada longitud de onda. Y en el otro extremo de la sonda va un apagador o quencher que apaga o evita la fluorescencia del reportero. Entonces, en el ciclado vamos a tener una temperatura para que se abran las dos hebras, en cerca del 90, entre el 90 y 95 grados centígrados, y luego vamos a bajar la temperatura. Cuando desciende la temperatura se tiene que pegar esta sonda a la cadena más los dos primers. Y luego la enzima, la polimerasa, va a empezar a copiar la cadena. Una vez que la polimerasa copia la cadena, cuando llega a la sonda va a cortar el extremo, uno de los extremos donde va el reportero. Si se ha unido la sonda, después la polimerasa va a cortar este reportero que va a quedar libre en el medio del tubo y se va a alejar del apagador que ya va a perder su efecto. Por lo tanto, va a hacer una emisión de fluorescencia. Entonces, el aparato o el termociclador en tiempo real, además de tener la base de calentamiento como la tenía el aparato anterior, va a tener un sistema de detección, que en este caso son espectrofotómetros, para detectar emisiones en distintas longitudes de onda. Hay equipos que tienen para lectura de varias longitudes de onda. Y lo que yo debo hacer cuando diseño, cuando compro los reactivos, es saber si el compuesto utilizado para la marcación, para que sea reportero, va a ser leído en el aparato que yo tengo. Entonces tengo que conocer la longitud de onda. Entonces en este aparato además se usa en placas de 96 pocillos. Además de tener una base de calentamiento, va a tener un espectrofotómetro que me va a permitir hacer lecturas en cada uno de los ciclos. Por eso se llama en tiempo real, porque en cada ciclo que se produce, después que se unió la sonda y copió la polimerasa, o sea que se hace la toma de una lectura. Lo que debo hacer al finalizar la reacción es hacer la interpretación en una gráfica, este es un ejemplo de uno de los tipos de aparato, en donde acá vemos del 1 al 45 son los ciclos de temperatura que yo realicé y vemos graficada la intensidad de la señal de la fluorescencia
Cuando hay un negativo, se mantiene esta línea sin aumentar en todos los ciclos. Eso así deben dar los negativos. Y después acá vemos tres colores, o sea, estas líneas están en tres colores, cada uno es correspondiente a un par de primer y sonda. En el caso de los virus, muchas veces, debido a que hay tipos y subtipos virales, utilizamos más de un juego de primer para hacer el diagnóstico. Acá cada uno representa un juego de primer, eso dependiendo de cada reacción que utilicemos. Además, se suele utilizar un control interno, que son un juego de primer que, por ejemplo, en el caso de trabajar con muestras humanas, un juego de primer que van a amplificar alguna región del genoma humano. Entonces va a ser un control de reactivos que me va a indicar que la reacción está funcionando, y un control interno de mi muestra para saber que realmente tenía la cantidad de muestra adecuada. Cuando trabajamos con cultivos celulares, si yo pongo un control de DNA humano, no me va a funcionar como control. Bueno, esta sería la diferencia con la PCR convencional. En el tiempo real quiere decir que yo lo voy a monitorear de alguna manera en cada ciclo. Entonces, esta PCR, además del monitoreo de cada ciclo, la utilización de una sonda me permite tener mucha más especificidad, poder hacerla masiva, poder comercializarlo con reactivos estandarizados, y es una de las primeras que se aprobó para el uso como reactivo de diagnóstico. De acuerdo a los primeros protocolos para reacción en cadena de polimerasa para detectar este nuevo virus, el virus que empezó a circular en la ciudad de Wuhan, China, uno de los protocolos que sería que engloba a todo lo que se ha diseñado luego, es el diseñado en Alemania, el estandarizado en Alemania, y se han generado iniciadores dirigidos contra tres regiones: el gen E, el gen RDRP y el gen N. Esto es simplemente para que tengamos una idea general de el diagnóstico que se está utilizando. Se puede usar uno solo o la combinación de los tres, o al menos dos de ellos, ¿no? En cuanto a los reactivos disponibles, en el mundo hay cerca más de 600 o 700, entre 600 y 700 diseños diferentes y comercializaciones diferentes por distintos laboratorios. En nuestro país hay un número que está autorizado por ANMAT, y algunos de ellos se están aplicando. Para la interpretación de los resultados, cada uno seguramente, de acuerdo al reactivo que utilice, si utiliza uno solo de los genes o alguno combinado, va a tener una interpretación diferente. Esta combinación de genes viene más que todo porque la homología de este virus al antiguo SARS-CoV, pero dado que no circula el SARS-CoV, detectando cualquiera de ellos se puede considerar positivo. Como hay una homología, y en realidad este diseño de primers se realiza por un laboratorio que viene estudiando, que ya venía estudiando desde hace mucho tiempo, hacía investigaciones y estudiaba los coronavirus que circulaban en especies animales,
y por eso en tan poco tiempo este laboratorio pudo tener esta estandarización, ¿no?, de la técnica de PCR en tiempo real para detectar a este nuevo coronavirus. Bueno, está de más aclarar que cuando hablamos de cada juego de primer, está acompañado también de la sonda intermedia, marcada, que en general la marcación que se usa es un compuesto que se denomina FAM, FAM, y porque emite muy buena fluorescencia y le da una mayor sensibilidad, es uno de los que más se usa para detección. Hay otras marcaciones que pueden ser más suaves, pero se utiliza cuando yo quiero hacer otro tipo de técnica porque puedo cuantificar, por ejemplo, con la misma metodología. En este caso, para detección de positivo o negativo, se utiliza el compuesto más utilizado como marca es el que les mencioné. Muchísimas gracias y ante cualquier duda o pregunta, dirigirse al Colegio de Bioquímicos que allí van a ser respondidas por los especialistas. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de técnicas moleculares, debemos hablar de que el trabajo se realiza en áreas diferenciadas y se inicia en un área limpia, la denominamos limpia porque es un área donde se procesan los reactivos, limpia y libre de cualquier ácido nucleico o cualquier enzima que destruye ácidos nucleicos como RNasas o DNasas. En esta área solamente ingresan reactivos de las técnicas moleculares, primers o iniciadores, y todos los materiales, pipetas y descartadores se usan únicamente para esta tarea, para evitar que nuestros reactivos se contaminen con ácidos nucleicos. Una segunda área de trabajo es donde sí comienza el área contaminada. Aquí es donde vamos a procesar la muestra del paciente y la vamos a incorporar a un buffer para iniciar las técnicas de biología molecular. Esto se realiza siguiendo las normas de bioseguridad de acuerdo al germen. Pueden ser, en este caso, como con un gabinete de bioseguridad de riesgo 2 y prácticas de laboratorio de riesgo 2. Una vez obtenida la porción necesaria de muestra del paciente más los buffers de extracción de ácido nucleico que fueron realizados en los gabinetes de bioseguridad, se comienza en un área diferente a la de reactivos la extracción del ácido nucleico RNA, en el caso de virus como el coronavirus o el virus de la gripe, el virus influenza, o DNA para otras aplicaciones. Y aquí tenemos otra área contaminada, ya porque acá vamos a procesar el RNA. Por lo tanto, el flujo de trabajo va a ser desde el área primero vamos a preparar los reactivos y luego vamos a colocar la muestra con su buffer en el gabinete de bioseguridad y proceder luego a la extracción del ácido nucleico.
una vez que extrajimos el ácido nucleico y tenemos los reactivos, pasamos al área donde se realizan las técnicas de PCR convencional o de punto final, o por ejemplo si contamos con la aparatología de la PCR en tiempo real. Entonces vamos a utilizar termocicladores. Estos aparatos cuentan con un programa que me permite realizar el ciclado térmico. Yo lo que hago es colocar en esta base, que es una base de calentamiento, tubitos. Se utilizan pequeños tubos de 0,2 mililitros, que una vez que tienen los reactivos, en esta área se le adiciona el ácido nucleico y luego son colocados en el termociclador para que se realice la reacción. Este es un equipo de PCR en tiempo real, Applied 7500, ya es un modelo viejo, y es un termociclador, al igual que el termociclador que vimos anteriormente. Posee una base de calentamiento en su interior. Esta base de calentamiento va a ascender, porque yo no utilizo tubos, sino utilizo placas, y cada placa, cada pocillo de la placa es el equivalente a un tubo de 0,2 mililitros. Estas placas se colocan acá, se cierra y la placa térmica asciende y realiza el termociclado de la misma manera que lo hace el equipo anterior. ¿Cuál es la diferencia entre este equipo y el de tiempo real y el convencional? Además de esta placa térmica, lo que tenemos es un sistema de detección. En este caso, de este equipo, lo que tiene es un espectrofotómetro que permite leer a distintas longitudes de onda en distintas longitudes de onda, y para eso lo que nosotros utilizamos en esta reacción son sondas que están marcadas con compuestos fluorescentes que emiten fluorescencia a una determinada longitud de onda, que debe estar incluida dentro de esa longitud de onda que lee mi equipo. Eso yo lo sé comercialmente cuando adquiero el equipo. Entonces, también hago ciclos de temperatura, como en el caso anterior, pero se denomina en tiempo real porque yo hago un monitoreo en cada ciclo. Al finalizar esas mediciones de fluorescencia que realiza ese espectrofotómetro sobre toda la placa que vimos, me permite obtener lecturas de fluorescencia que se van a graficar y que van a ser tomadas por una computadora, y se van a graficar, como ustedes ven acá. Pueden leer los ciclos de temperatura. En este caso se han realizado 45 ciclos, y podemos ver esas curvas que han aumentado. Esas curvas que aumentaron quiere decir que un juego de primers y sondas ha detectado al ADN que yo quiero buscar. Y eso se ve al final de la reacción. Este monitoreo se realiza en todos los ciclos, o sea que en todos los ciclos el aparato, además de hacer los cambios de temperatura, hace
una lectura espectrofotométrica de los 96 pocillos de la placa. Para eso utiliza tapas de estos tubos que deben permitir el paso de la luz. Y de esta manera yo puedo terminar mi reacción observando aquí en la computadora y determinando si se trata de positivo o negativo. Cuando es un negativo, la línea de fluorescencia permanece horizontal. En el caso de PCR convencional, yo necesito que se forme un fragmento. Utilizo 3 ciclos de temperatura. En el caso de PCR en tiempo real, lo que sí me importa es que se una la sonda marcada a mi DNA problema. Y entonces puedo realizar 2 ciclos de temperatura. Yo no necesito la formación de un fragmento, sino que se una mi sonda. Por lo tanto, en tiempo real es un poco más rápido porque también hago 2 ciclos de temperatura. Y luego hago la interpretación de los resultados. En los 2 casos, en las 2 PCRs, lo que estamos utilizando es un control negativo de agua y un control positivo. Agrego agua en vez de RNA, es para ver que los reactivos no estén contaminados. Y un control positivo para ver que mis reacciones estén trabajando.